vacunación en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gran placer encontrarnos siempre en Salud en todas las políticas. Siempre partimos de la idea y del concepto de la salud como derecho público, de la salud como un bien social. Nos gusta hablar del derecho a la salud y también desarrollarlo y aprender más cuestiones inherentes a este tema. Hoy el tema que nos encuentra en STP es discapacidad. Vamos a hablar de discapacidad desde el abordaje del sistema sanitario como una cuestión de salud, sin dudas, pero también queremos especialmente hacer hincapié en lo que tiene que ver con la construcción cultural y social de este concepto, de integración, de inclusión, de respeto, de derechos, de cómo socialmente evolucionamos sobre esta cuestión, si es que lo estamos haciendo o si todavía nos faltan algunas cuestiones, ¿no?, para estar realmente a la altura de las circunstancias y poder hablar de igualdad y de igualdad de posibilidades y oportunidades para todos de verdad. El doctor Luis Castiglioni es el gerente médico de OSDOP, que es la obra social de los docentes particulares, y con él comenzamos a pensar este tema de esta manera. Para las obras sociales, para toda la sociedad, pero digamos, en específico para las obras sociales, es un increíble desafío ingresar en el mundo de la discapacidad, porque es un mundo diferente, donde si yo me tomo de los principios básicos, socorrer más al que peor está, ayudar al que tiene más problemas, mayor porcentaje de cobertura al que está más grave, la discapacidad sería como el extremo máximo de todo esto. Entonces hay un montón de cosas que hay que entender que son distintas para poder aceptar el desafío de la discapacidad. Los principios básicos son que rompe un poco los esquemas de las costumbres médicas de la consulta. Primero tenemos un problema que va a permanecer en el tiempo la gran mayoría de las veces, más allá de lo que uno pueda atenuar. La segunda cosa es que toca a un miembro de una familia. Primer recuerdo, cuando hay alguien con problemas de salud en una familia, toda la familia tiene problemas. Entonces, el objeto de la atención no es el discapacitado, simplemente. Debe ser el total de la familia. Si uno no entiende esto, nunca le va a ir bien. Y la otra cosa es nada para los discapacitados sin la voz de los discapacitados. Una de las tendencias es pensar que, aunque le queramos sacar los términos discriminativos, ¿por qué conversamos con el hipertenso, el cardiópata o el diabético para intercambiar un plan y no con el discapacitado? Cuando en realidad él tiene mucho más para aportar. Porque aparte, su vida cotidiana está llena de obstáculos. La pregunta es si ellos son discapacitados o el mundo está discapacitado. Siempre nos deja reflexionando el doctor Castiglioni con sus pensamientos, ¿no? Vamos en un ratito a volver a escucharlo, pero quiero presentarles a alguien que sabe mucho también del tema, que nos va a ayudar a entenderlo, especialmente la licenciada Janina Zanarini. Hola, licenciada, ¿cómo va? ¿Estás? Me pongo los lentes para leer correctamente. Especialista en gestión de servicios de discapacidad en sistemas de salud y seguridad social y directora actualmente del Centro de Estudios de Discapacidad de la Universidad y Salud. Exacto. Bien, gracias Janina por venir a conversar con nosotros. Un placer que me hayan invitado, muchas gracias. Janina, cuando hablamos de una persona con discapacidad o del concepto general de discapacidad, ¿de qué estamos hablando puntualmente? Hoy, a partir de los nuevos paradigmas que estamos planteando, como planteaba también el doctor, estamos hablando de una persona con una determinada condición de salud que no puede participar en iguales condiciones que el resto en la vida en la comunidad. Por lo tanto, estamos sacando el eje de esa condición de salud y estamos viendo que el entorno también es el que está afectando y está poniendo como tal, ¿sí?, a la persona con discapacidad. No podríamos evaluar a una persona con discapacidad sin evaluar el entorno, que es a lo que no puede acceder en igual condiciones que el resto. Bien. Hablabas recién del contexto, que me parece que es un gran tema, ¿no?, para empezar a pensar qué le pasa o cómo vive o cómo hace lo que puede una persona con discapacidad en un contexto que tiene factores culturales, sociales, costumbres, idiosincrasias,
que pueden ser más o menos accesibles para esta persona, ¿no? Hacerles que haya menos obstáculos, como decía el doctor, que los que ya de por sí va a encontrarse, ¿no? Creo que con esto fue pasando y fuimos atravesando en un montón de etapas diferentes donde hoy al menos hay una visibilidad de la persona con discapacidad. Esto hace a que los entornos comiencen a pensarse más accesibles. Pero uno cuando se remite a una persona con discapacidad y la accesibilidad a veces se remite a lo motor y a la silla de ruedas. Es la primera imagen. Es la primera imagen, seguimos teniendo el símbolo de la silla de ruedas y no pensamos en otras discapacidades. La discapacidad intelectual necesita otras adecuaciones, una adecuación en cuanto a guiarlos con colores, con letras, con una lectura fácil, un acceso de determinadas maneras, las páginas web que sean todas para personas ciegas. O sea, hay determinados factores que hacen una accesibilidad que no tiene nada que ver, nada más que ver con lo motor, que es lo que a veces uno primero tiene una representación Tal vez social. Se visibiliza mucho más fácil, ¿no? Exacto. Es lo primero que uno ve y se tiene como referencia a eso, ¿no? Pero claro, digo, las discapacidades en una persona van también desde lo sensorial, desde lo emocional, desde lo intelectual, Tenemos desde lo psíquico, digo, exacto. también, ¿no? La discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad motora y discapacidad sensorial. Y no siempre, o sea, y son diferentes las barreras culturales que tiene cada una de estas discapacidades. ¿En qué avanzamos un poquito en Argentina y en qué no estamos avanzando nada? A ver, en lo que se avanza... Socialmente, digo primero, socialmente, ¿no? Tiene que ver con la inclusión de la persona con discapacidad. Si bien todavía en la actividad laboral no vemos reflejado esto, porque todavía las personas con discapacidad no están incluidas en el ámbito laboral, sí se empiezan a incluir en el ámbito educativo y empieza a haber determinadas políticas para la inclusión educativa. Todavía falta mucho para poder cumplir. Nosotros tenemos una ley, la primera ley de discapacidad es de 1982, y en esa ya hablaba de un cupo del 4% en el Estado de personas con discapacidad. Como mínimo, digamos. Como mínimo. Nunca lo llegamos a cumplir. O sea, las personas con discapacidad motriz en este caso, ¿estás hablando o en general? Discapacidad, ¿no? Siguen teniendo inconvenientes para conseguir trabajo, o sea, más que una persona que no tenga discapacidad. Pero la problemática de conseguir trabajo tiene que ver con que no se dan los apoyos necesarios que esa persona requiere para adecuarse a ese trabajo. Muchas veces lo que hay que modificar es el entorno laboral, capacitar al entorno laboral. Si uno no empieza a concientizar en cuanto a lo que es trabajar con una persona con discapacidad, es muy difícil que alguien quiera tomar a una persona con discapacidad. Entonces, tiene que ver con empezar a tomar, a concientizar, a visualizar, a ver también, no desde la falta y desde el déficit, sino desde las posibilidades y los apoyos que necesita esa persona. Y una vez que uno determina cuáles son esos apoyos, se hacen los ajustes necesarios y a partir de esos ajustes esa persona va a poder incluirse socialmente en iguales condiciones que los demás. Por eso hacías hincapié, Janina, en esto de ser el entorno el que debería primero bajar las barreras, ¿no? Y bajar los prejuicios. Bien, desde lo sanitario, que también es una de las cosas que nos convoca hoy, ¿cómo y por qué pensarlo desde lo sanitario estrictamente la discapacidad? Te hablaba de una ley que es la primera de 1982, fue muy asistencialista, daba un montón de derechos, ponía al Estado en un lugar casi protector, ¿no? De asistencialismo puro. Exactamente, bien proteccionista. En el 97 se sanciona lo que hoy es la ley madre de discapacidad, que es la 24901, que es una ley de rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad, donde nos dan toda una serie de prestaciones divididas en 4, ¿no? Que nos dice prestaciones asistenciales, prestaciones educativas terapéuticas, medicación, transporte, y creo que no me estoy olvidando ninguna otra. Todo está escrito en la ley. Sí. Por lo tanto, desde lo sanitario ahí también dice quién lo va a financiar. Entonces dice las obras sociales. O las obras sociales en su defecto. Dice, las obras sociales de la ley 26, de la ley 23, bueno, me trabé con la ley, me olvidé la ley. Las obras sociales son las que tienen que financiar todas las prestaciones que están incluidas en la 24901. Bien. Y esto se financia con el Fondo Solidario de Redistribución.
Bien. de ¿Y las eso obras cómo está sociales funcionando? nacionales. Hubo un cambio hace 3 años antes las obras sociales prestaban el servicio, lo abonaban y luego solicitaban al Fondo Solidario el reintegro. Ujú. Desde hace 3 años, del 2016, es por subsidio, es decir, yo otorgo la prestación y le presento a la Superintendencia de Servicios de Salud, a través de todo un mecanismo que se llama mecanismo de integración, cuál fue el gasto que yo tuve con esa persona, y ellos me depositan en una cuenta la suma que yo tengo que pagar y desde esa misma cuenta yo le pago al prestador. Es un poquitito más burocrático, ¿no? A ver, es más rápido el pago al prestador, Sí. ¿sí? Hay mucha necesidad, que esto a veces es una traba para las personas con discapacidad en cuanto a la cantidad de documentación Claro, que se requiere. claro. Y también hay una cuestión de que hoy las obras sociales con esto no son las que abonan en forma directa y después tienen que recuperar, sino que ya sale antes la plata desde el Fondo Solidario. Pero bueno, el Fondo Solidario hoy ha acrecentado mucho del Fondo Solidario, hoy hasta el 30% se gasta en discapacidad. ¿Y eso es un porcentaje alto, bajo para lo que sería? Va subiendo, no es, o sea, es un porcentaje que fue subiendo año tras año y es preocupante porque sí lo que se necesita es desde las obras sociales poner en marcha todos los mecanismos que tienen de auditoría, Sí. poner en marcha los equipos interdisciplinarios para que realmente lo que se está solicitando sea lo que ese corresponde. beneficiario necesita Claro. para poder... Claro, que no se malgaste, que no se disperse, que no haya algunos que le Exactamente. toca demasiado y otros nada. Exactamente, hay un gasto muy alto en transporte, que eso sí es una de las cuestiones que hoy Superintendencia también está viendo cómo se puede rever, porque si bien la ley está dentro de la ley hacer como se llama la cobertura de transporte, es cuando la persona no puede utilizar el transporte medio público y gratuito de colectivo, porque ellos sí tienen, la persona con discapacidad tiene el pase Sí. libre. Pero bueno, esto se terminó transformando en la solicitud de transporte privado para todos. Claro. Entonces, bueno, hay que ver, hay que auditar bien quién es el que lo necesita realmente y quién no lo necesita, por qué tipo de discapacidad se necesita, por qué tipo no se necesita. Claro. Entonces hay que hacer, la auditoría en discapacidad tiene que ver con lo que decía el doctor Castiglioni, hay que ver el entorno de la familia, Claro. hay que ver cuáles son las necesidades específicas de esa persona y hay que tratar todo el tiempo de poder incluir a la persona sacándola de los consultorios y de que estén en eternas terapias, Claro. porque eso sería estar en un paradigma totalmente rehabilitador, Todo el tiempo. que no sirve. Hoy tenemos chicos que están 10 a 15 horas semanales adentro de un consultorio, haciendo una terapia, salen de una terapia, entran a otra, o que están 2 o 3 horas por día viajando Trasladándose para llegar a una terapia o a otra. Y mientras Entonces, tanto no pueden jugar, no pueden vivir, no pueden hacer las actividades de chicos. Exactamente. Entonces, bueno, lo que se está tendiendo es a eso, a ¿Cuántas poder concientizar. Es muy difícil. Cuántas cosas que hay que pensar, Janina, ¿no? Decía, incluso el derecho y el respeto por el otro, ¿no? Esta cosa de, no solo pasa en discapacidad, pasa en general en el sistema sanitario. Yo, mi derecho, lo que yo quiero, lo que a mí la me toca. judicialización de la discapacidad. ¿Cuánto yo puedo reclamar? Y resulta que a veces esa condición de reclamo va añadida a quienes puedan, conozcan, tengan acceso, etcétera, etcétera, y quienes son más vulnerables. Y tal vez quienes más lo necesitan no pueden hacerlo, ¿no? Sí. Tal cual, la judicialización en discapacidad es igual que en la judicialización en salud. Cuanto más alto es el nivel sociocultural y socioeconómico, claro. Es más alta la demanda en cuanto a los derechos y cuando no nos damos cuenta de que en definitiva es de todos, Claro. el sistema se cuida entre todos. Y cuando digo entre todos no estoy hablando solo de la persona, porque a veces esa familia tiene atrás prestadores que lo están induciendo a un determinado tratamiento, Bueno, que no eso está todavía es peor. claro, Eso que no es peor. está contemplado en la ley, entonces Bien. ahí es cuando financiador, prestador y persona empiezan en un tironeo cuando tendríamos que estar todos trabajando juntos. Con un mismo fin. Exactamente. Janina, te invito a escuchar otra partecita de nuestra entrevista con el doctor Castiglioni, que también habla precisamente del rol del Estado y del sistema que tiene que financiar, ¿no?, el funcionamiento de todo esto. A ver.
El desarrollo de las estrategias es algo que vamos empujando desde los niveles medios y desde el contacto con las personas para empujar hacia arriba. Estamos ricos en derechos, creciendo en estrategias. Falta bastante. Hay que volver a pensar todo a partir de entender todo de nuevo. A medida que entendemos todo de nuevo, cambiamos la manera de sostenerlo. Y superamos el pecadito de que nos encanta sacar leyes con derechos, pero no garantizar que esos derechos ocurran en la vida real de las personas. Ese es el salto que tenemos que seguir dando. Por eso hay que revisar todos los orígenes de financiamiento. Ha habido progresos. El programa de integración para subsidiar, pagar prestaciones de discapacidad que la superintendencia le da a las obras sociales, fue bueno, fue correcto, fue un buen sistema. Me da un poquito de miedo de que el dinero esté saliendo de una manera más fácil y más franca y no les agarre miedo en lo que están gastando. Sería terrible. Al contrario, habría que incrementar. El presupuesto en salud siempre es insuficiente por definición, siempre. Pero ante un presupuesto insuficiente hay que tener prioridades. Los discapacitados deben ser prioridad, porque necesitan, porque son el ejemplo y el lugar donde demostrar que la solidaridad no es un discurso, sino algo que nos pasa con el dolor del otro. Hablemos de esto también, ¿no? Del derecho que tenemos que hacer efectivo de la perspectiva del derecho. Digo, venimos a lo mejor de un periodo de transformación, de una ley casi asistencialista, paternalista, decías vos, del año 82, a una ley que evoluciona, pero también a un trato que debe incluirlos. Digo, se le pregunta, como decíamos, a la persona con una afección cardíaca tal cosa, y a la persona con una discapacidad también. No se le puede dar por sentado que ni esto hay, no hay, y esto te toca, digamos. No, creo que ahora con esta transformación que hay y sobre todo creo que con la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que nosotros ratificamos, que en nuestro país tiene el mismo grado que la Constitución Nacional, la Convención. Ah, ¿sí? Entonces, a partir de eso, empezamos a repensar alguna serie de estrategias. Por ejemplo, el consentimiento informado o lo que tienen que, la documentación que se tiene que acercar, tiene que estar firmada por la persona con discapacidad. No tiene que estar firmada por un padre, por un tutor, por un curador, que son figuras que ya no existen en este nuevo paradigma. Es la persona la que tiene que ponerle voz. Claro. Había dicho algo el doctor que... Es un ser de derecho, un sujeto de derecho Exactamente. Como todos, a ver, todo surge en un movimiento que claro. lo nombra el doctor, que es nada de nosotros sin nosotros. Claro. Entonces, tiene que ver con esto. Bueno, a ver, ¿vas a ir a este centro, vas a ir al otro? ¿Quién le dio el derecho a elegir a este chico? Muchas veces vemos que cuando llegan a que les hagan esta pregunta, no saben contestar, pero porque siempre hubo alguien que conteste por ellos. Entonces llega un momento que ellos no pueden discernir en qué es lo que les gusta o no, porque siempre hubo un otro que contestó por ellos, Claro. porque los puso en el lugar de objeto y no de una subjetividad. La Convención viene a hablarnos de autodeterminación, Claro. de autonomía, de poder darles el poder. Hoy tienen poder, tenemos que empoderar a las personas con discapacidad y no verlas como alguien inferior, alguien sin alguien derechos inferior, que el no puede pobre, el decidir. pobrecito. Claro, con lástima, ¿no? No, al contrario, hay que tratar de ver cómo empoderar a esa persona para que esa persona pueda cumplir con los objetivos que se plantea él propio en su vida. Sin duda, pero aparte eso habla también de una sociedad evolucionada. Sí. Digo, crecemos como sociedad en educación, en cultura, en generosidad, en solidaridad, en conciencia de comunidad, cuando tenemos este tipo de contemplaciones. Digo, venimos de épocas en las cuales se maltrataba definitivamente a una persona con discapacidad. Se la despreciaba en los modos verbales, en la vergüenza. Digo, todavía nos falta un rato para pararnos en el lugar de una sociedad que realmente incluya a las personas con discapacidad, a quienes tienen enfermedades crónicas, a los adultos mayores, no sé, a cada uno en la instancia de la vida que le toque y en las condiciones que le haya tocado. Y una de las cuestiones es esta también, es
por algo, a partir de todos estos movimientos y estos nuevos paradigmas, es el persona con discapacidad. Y me parece importante esto que quede, el hablar de... No se habla ni de capacidades diferentes ni de capacidades especiales porque no las tienen. Como Angelitos del cielo, no. Son personas que tienen una discapacidad. Exactamente. Y remitiendo a lo que decía también el doctor, hay una familia que tiene una situación de discapacidad en el seno de esa familia. Por lo tanto, el abordaje también es bueno que se haga desde la calidad de vida, exactamente, de cómo es la calidad de vida de esa familia y cómo esa familia cambió todo a raíz de esto. Exactamente. Sí, su vida a raíz de esta situación. Exactamente. Janina, respecto de la formación de recursos humanos, de personal o de profesionales, mejor dicho, capacitados para esta tarea, desde lo médico, desde lo terapéutico, digo, de las distintas instancias, desde lo legal también, ¿no? Hoy cada vez más, al menos desde la universidad, cada vez más nosotros cuando vamos planteando diferentes temáticas o diferentes cursos, la verdad que tenemos bastante demanda. Todavía falta esta transversalidad de la discapacidad en las carreras de grado. Todavía vemos en la formación docente no hay cómo incluir a una persona con discapacidad, o en la gran mayoría de los programas, o son programas viejos que no responden a estas nuevas concepciones de la diversidad dentro del aula. Entonces, sí, nosotros en la universidad, es pionera en esto, se empezó a trabajar hace más de 10 años en gestión, cómo gestionar la discapacidad. ¿Qué tenemos que hacer en salud, desde las políticas prestacionales y cómo poder auditar? Porque no es lo mismo auditar un protocolo oncológico que a una persona con discapacidad que un chico con un determinado diagnóstico y otro no es lo mismo cómo lo vas a trabajar, porque tiene que ver la familia, tiene que ver el ambiente, tiene que ver el lugar donde reside. Entonces, todo eso en la formación de recurso humano hizo que vaya teniendo que ser cada vez más específica, ¿sí? Entonces, nosotros la verdad que tenemos una oferta desde la universidad, pero sentimos que todavía no se llega a capacitar todavía en justicia, a los médicos que prescriben, tampoco llegamos a saber que estén bien capacitados en la temática, sobre todo desde la cuestión social, como vos decías, y no solo desde el diagnóstico o desde la mirada desde el déficit de salud. Me pensaba mientras te escuchaba, Janina, si la demanda o la falta de espacio, por ejemplo, se da en la integración en un aula desde el alumno o desde el docente, que tal vez que tiene una discapacidad y quiere estudiar para ser profesor y también encuentra este obstáculo. Digo, ¿se da en los dos puntos? Y la verdad que en las universidades hay un programa dentro de la Universidad Católica Argentina que es de formación para la vida independiente, que es para personas con discapacidad, pero no deja de ser un programa dentro de una universidad para personas con discapacidad. ¿Lo ideal sería que pudieran estudiar en el mismo profesorado que todos los docentes? Claro, lo ideal sería que cualquier persona con discapacidad pueda acceder a cualquier aula en igualdad de condiciones. Eso tengo no un problema sucede. Motriz, sea ciego, tengo un problema digamos, de sea sordo. Exactamente, pero eso en ninguna universidad... Eso sería lo ideal, que pudiese acceder a la misma universidad pública o privada que todo el mundo. Exactamente, pero bueno, eso sería... Exactamente, el repensar todas las políticas de discapacidad de una manera transversal para que realmente el acceso sea de todos en igualdad de condiciones. Pero bueno, creo que todavía tenemos que recorrer un largo camino para poder acceder a eso. Y socialmente en el día a día, en la calle, en los obstáculos cotidianos que todos tenemos que atravesar, un montón falta, ¿no? Un montón de obstáculos. Uno esos obstáculos lo ve, no sé, cuando puede acompañar. La otra vez vino una docente a dar clase, una docente ciega, y la acompañé media cuadra hasta la esquina porque iba hasta 9 de julio. Me crucé con un auto arriba de la vereda rota, entraban y salían porque... Entonces, ¿viste cuando decís, esto lo vivo ahora porque le decís, no me doy cuenta, uno no se da cuenta en el día a día todas las cuestiones que tienen que atravesar por estas barreras culturales que hay, o barreras en la accesibilidad de distintos modos. Pero creo que todavía hay mucho por hacer y son todas políticas que parten desde diferentes ministerios. Me parece que esto es importante, es transversal.
no es solo de salud. Sin dudas. Todo lo que podamos amplificar desde Salud en todas las políticas es un espacio con el que cuentan y sentimos y creemos profundamente que empezando a poner en palabras estas historias también es una manera de empezar a traccionar, ¿no? Para pensar juntos, para comprometernos y para hacer que todo sea un poquito mejor, ¿no? Cada día. Así que gracias, Janina, y seguramente seguiremos conversando como lo decimos habitualmente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y gracias por darle espacio realmente a la discapacidad. Visibilizar lo que pasa me parece que es el primer paso en todo camino. Sin así dudas. que gracias. Cuenten con esto. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. Cuando llevamos una vida equilibrada, nos encontramos con un mejor diagnóstico. Por eso nace nuestra nueva sede Pilar. Un perfecto equilibrio entre la ciencia, la calidad y la naturaleza, donde vamos a recibirte con la calidez que necesitas para estar bien y donde nuestros profesionales dan sentido a la máxima tecnología utilizándola a conciencia. Un lugar en el que cada detalle ha sido pensado para que cuidarte sea una buena experiencia. Te invitamos a conocer nuestra nueva sede Pilar, ubicada en el kilómetro 48,5 de la colectora Panamericana Pilar. Porque en Diagnóstico Maipú hacemos todos los días lo imposible para que cada vez que vengas te encuentres con un mejor diagnóstico. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.